Dentro de las solicitudes que a menudo llegan a través de mi cuenta de Facebook, Instagram o de la misma caja de comentarios de los videos, hay un pedido que se repite desde el mismo día en que comencé con este trabajo. Muchísimo me han pedido reiteradas veces que prepare un video en donde les haga un análisis sobre lo que podría llegar a pasar en un enfrentamiento entre Bruce Lee y Masutazu Oyama. Dos míticos personajes de la historia de las artes marciales que muchas veces nos generan la interrogante sobre de cuánto existe de realidad y cuánto de mitología marketinera detrás de estas dos leyendas asiáticas. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente un análisis de los dos personajes y de sus capacidades para que al final ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y dejarla abajo en la caja de comentarios. Bruce Lee nació el 27 de noviembre del año 1940 y murió el 20 de julio del año 1973. Masutazu Oyama nació el 27 de julio del año 1923 y murió el 26 de abril del año 1994. Eso nos indica que, por ejemplo, en el año 1967, por citar alguna fecha, Bruce Lee tendría 27 años, mientras que Masutazu Oyama algo así como 44. Ya aquí nos encontramos con el primer inconveniente, y es con relación a su edad, sin mencionar el tema de la experiencia. Obviamente que en relación a la experiencia, sin dudas que un maestro como Masuyama a los 44 poseía mucha más que un joven Bruce Lee con 27. Sin embargo, en cuestiones netamente físicas, debemos decir de que un joven de 27 años posee una ventaja bastante importante en contra de un peleador de 44. Máxime si ese joven es un Bruce Lee, aunque Masuyama tampoco era una persona común y corriente. Ahí, el enfrentamiento sería algo así como juventud versus experiencia. No sabemos con exactitud el peso del maestro Masuyama a los 44 años. Pero en sus mejores tiempos, algunos dicen que pesaba 80 kilos, mientras que otros que pesaba 90 kilos producto de sus trabajos con pesas, con una estatura de entre 1,78 m y 1,80 m, lo cual para un oriental de su época es bastante alto y pesado. En cuanto a Bruce Lee, se dice que medía más o menos 1,71 m de altura y su peso rondaba entre los 60 a 63 kilos aproximadamente. En ese sentido, nos encontramos con una diferencia importante de peso y estatura, que dependiendo de muchos factores puede ser a favor o en contra de uno o de otro. ¿Y qué podríamos decir en cuanto a sus experiencias en torno siempre a ese año, 1967, que es el año que tomamos como referencia? Masuyama, con 44 años, ya había pasado su etapa de aislamiento de 2 años en una montaña, en donde entrenara día y noche para perfeccionar sus conocimientos en Judo y en Karate-Do Goju-Ryu. En este sentido, podemos entender que una persona aislada forje su carácter y su espíritu, al igual que pueda fortalecer su cuerpo, cual el de un verdadero guerrero samurái. Ahora, en torno al perfeccionamiento de sus técnicas para el combate, es difícil de entender cómo puede una persona llegar a perfeccionar sus técnicas en combate con respecto a un adversario estando solo. De todas formas, debemos de creer y de afirmar que esto le dio resultados positivos, puesto que a su regreso a la civilización en el año 1950, según nos cuentan, comenzó a desafiar a todo el que se le cruzaba y ninguno de estos peleadores podría llegar a resistirle ni un solo round. Convengamos siempre de que estos rounds eran de combates con reglas, o sea, combates cronometrados y con contacto pleno sí, pero bajo las reglas preestablecidas antes del combate. O sea que, ¿qué quiero aclarar con esto? Que no eran peleas callejeras de donde todo vale o de matar o morir, eran combates reglamentados todos. Se dice que los ganó a todos, y es por eso que decidió pelear con toros para probar sus fuerzas, puesto que no había un solo humano que se le resistiera. La verdad es que cuando miramos a los toros con los que se enfrentó, realmente nos da más pena por el pobre torito que miedo por lo que le pueda pasar al maestro Oyama,
ya que al final en las filmaciones podemos apreciar de que eran toros pequeños, asiáticos, viejos, cansados y con cuerdas en su nariz para una mejor maniobrabilidad. De hecho, la única vez que se enfrentó a un toro de verdad fue en 1957 en México, cuando parece ser de que nuestros hermanitos mexicanos no le colocaron un torito viejo y cansado, le metieron un toro de lidia al mejor estilo de México y el animal lo corneó, mandándole al hospital, en el cual los médicos pensaban que no lograría recuperarse jamás, dado sus heridas. Sin embargo, el gran maestro se recuperó como todo un guerrero que fue. Luego de su recuperación total, en el año 1952 viajó por un año a Estados Unidos, demostrando su estilo de karate en vivo en televisión nacional. El maestro Masoyama manejaba muy bien la mercadotecnia. Durante los años subsiguientes, se dice de que Oyama aceptó todo desafío que se le presentó, llegando a combatir con más de 270 diferentes luchadores, entre boxeadores y peleadores de todo tipo. Según nos cuentan, la mayoría de estos combates los ganaba de un solo golpe de puño. Estas peleas nunca duraban más de 3 minutos y la mayoría apenas duró unos pocos segundos. Todo esto según nos cuentan, ya que no existen registros fílmicos de ninguno de ellos. Durante esta gira de Masoyama en los Estados Unidos, Bruce Lee tendría apenas 12 años de edad y se encontraba viviendo en Hong Kong, China, ya que fue recién al cumplir los 18 años cuando el joven Bruce regresa a su país de nacimiento en Norteamérica. O sea, que no hace falta preguntarse el porqué de su no enfrentamiento para esa época. Ahora, ¿qué pasaba con Bruce Lee para el año 1967, que es el que nosotros tomamos como referencia al principio? Según reza la historia, el primer aprendizaje serio en artes marciales que recibió Lee fue en Hong Kong a la edad de 13 años por parte del maestro de Wing Chun, Ip Man. Bruce estuvo entre 3 y 4 años aprendiendo Wing Chun bajo la tutela de Ip Man, aunque quizás no tan conocido es que la mayor parte de su entrenamiento fue recibido de uno de los mejores alumnos de Ip Man, el maestro no tan reconocido Won Chun Lew. A los 18 años, Bruce regresó a los Estados Unidos y realizó estudios de filosofía en la Universidad de Washington, logrando el doctorado en esta área. Esa nueva apertura mental a los cambios característico del gran Bruce Lee, producto de los nuevos conceptos filosóficos adquiridos en su formación en filosofía, lo llevaron a cuestionarse fuertemente su estructurada formación marcial en Wing Chun, y por esta razón comenzó a complementar sus estudios en artes marciales aprendiendo boxeo occidental, judo y jiu-jitsu. Recordemos de que estuvo muy vinculado al gran y revolucionario maestro Wally Jai, en esgrima filipina, por ejemplo, también con su amigo y más adelante alumno, el gurú Dan Inosanto, y obviamente en Tang Soo Do con el reconocido actor y maestro Chuck Norris. Algo quizás no tan popularmente conocido, pero que ya se los narré en alguno de mis anteriores videos, fue su acercamiento al gran maestro de karate Fumio Demura, con el que adquirió su muy buen dominio de los nunchakus. Video que por cierto te lo dejaré al final de este para que lo mires si aún no lo has visto. Está muy interesante sobre Bruce Lee y la historia de los nunchakus. Ese contacto con el maestro Fumio Demura lo estableció en el torneo de Long Beach, organizado por otro gran maestro como lo fue Edmund Parker, con quien también tuviese contacto directo Bruce Lee. Con base a todos estos maestros y sus conocimientos, es que Lee comenzó a desarrollar nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales, lo que condujo a la creación de su sistema, el Hun Fan Kung Fu, al que más tarde lo denominara como Jeet Kune Do. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Masoyama, con mucha más experiencia en entrenamiento, hablando siempre en términos de años que Bruce Lee, y con una amplia trayectoria en combates de competición, combates que se hacían de contacto pleno, pero que estaban bajo las reglas del Full Contact o del Muay Thai. Sobre los combates del maestro Masoyama no tenemos registros fílmicos
De ninguno realmente. Si existe alguien que posea algún combate real, aunque sea de competición, no importa, del maestro Masoyama, me encantaría que lo enviara para poder mirarlo, porque en realidad existen muchos combates de la época entre Kyokushin y Muay Thai, incluso de alumnos de Masoyama, pero ninguno que lo muestre al maestro Masoyama compitiendo. Y no es que a él no le gustara filmarse, porque filmaciones en donde se muestra con los toros, sí tenemos. Por su parte, con respecto al maestro chino-americano Bruce Lee, nos encontramos con un combatiente con mucho menos años de experiencia que el maestro Masoyama, pero que de todas formas dedicó lo corto de su vida a investigar y practicar todo tipo de estilos y sistemas tan distintos como el judo y el boxeo occidental, para lograr simplificar un mecanismo de combate que diera preponderancia a la efectividad por sobre la espectacularidad. Con respecto a su experiencia en combates reales, al igual que pasa con el maestro Masoyama, con Bruce Lee, tampoco tenemos registros fílmicos de ninguno de ellos. Y no es que a Bruce no le gustara filmarse, porque si ustedes buscan en mi canal, encontrarán una cantidad importante de videos que ya he subido con voz en off, en donde aparece Bruce Lee entrenando en su propia casa. Existen sí narraciones e historias que cuentan, por ejemplo, sobre un torneo de boxeo occidental en el que Bruce Lee participara en la Universidad del Colegio Católico llamado Colegio de San Francisco Javier, donde realizaban torneos anuales de boxeo occidental entre colegios. Bruce decidió tomar parte de uno de ellos, que se celebró en el Colegio de St. George. Se dice que lo ganó luego de vencer en el tercer round y por nocaut al 3 veces campeón Gary Helms. Antes de llegar a la final, Bruce habría noqueado a los boxeadores Yan Huang, Liek Lo y Shen Yuen. Todo esto según relatos, ya que tampoco existen registros fílmicos de ninguno de estos combates. Existen también relatos sobre sus peleas con el karateka japonés Shoichi Nakachi, luego también sobre su pelea con el experto en Kung Fu Wong Shakman. Pero bueno, lo cierto es que de ninguna de estas peleas existen registros de ningún tipo. Si bien nunca se enfrentaron y ni siquiera sabemos si llegaron a saber el uno del otro, a Masoyama lo describen como el mejor peleador que jamás haya existido en combates reglamentados dentro de un ring. A Bruce Lee lo describen como un peleador callejero que no sabía de reglas ni de estructuras en un combate, razón por la cual se negaba a participar de torneos reglamentados. No quisiera que los practicantes de karate me malinterpretaran, pero al igual que existen muchos mitos y mentiras sobre la vida de Bruce Lee, hechas a propósitos para vender mejor su imagen en sus películas luego de su muerte, también existen muchas mentiras sobre la vida de Masoyama, hechas para sobrevalorar el karate Kyokushin y permitir su difusión por todo el mundo. Incluso sobre sus peleas con toros se dice que únicamente fue uno, y esa filmación circuló alrededor del mundo como que hubiesen sido muchas peleas con muchos toros, cuando en realidad siempre es la misma, siempre el mismo toro, y fue a modo de marketing. Pero bueno, esto que digo no significa, ni quiero decir, ni siquiera estoy insinuando de que Bruce Lee y Masoyama no sean dos de los más grandes maestros que jamás haya existido. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Masoyama fue sin dudas uno de los mejores maestros y peleadores de la historia de las artes marciales, y eso no lo niega nadie. Ahora, de ahí a romper piedras con las manos, tengo muchas preguntas sin responder con respecto a eso. Y ni que hablar sobre los pobres viejos y cansados toros que tumbaba con cuerdas en su nariz. Con respecto al maestro Bruce, es exactamente lo mismo. Nadie niega que era un ser privilegiado, con cualidades físicas sobrehumanas. El maestro Ed Parker decía que le enseñaba una técnica un día y que a los 2 días la aplicaba mejor que él mismo. Pero de ahí a querer hacerlo pelear con un Muhammad Ali o con Fyodor Emelianenko, que pesa más de 100 kilos, vamos, seamos realistas y coherentes. Entonces, ¿por qué razón será que nunca se enfrentaron el uno con el otro?
¿Será a raíz de la edad de 17 años del uno sobre el otro? ¿Será por esto y sumado también su diferencia de peso de entre 20 y 30 kilos el uno del otro? ¿Será porque ambos estaban más interesados en su marketing personal y en un combate del uno en contra del otro? ¿Verían ambos que tenían mucho por perder y muy poco por ganar? ¿O será simplemente que en una época en que los medios de comunicación no eran tan efectivos como lo son ahora, gracias a las redes sociales, y simplemente nunca uno se enteró de la existencia del otro? Y si se escucharon mencionar, nada más lo dejaron pasar como un simple dato irrelevante en la florescencia de su carrera artística. ¿Qué piensas tú de todo esto? Este trabajo se completará gracias a tu conclusión y a los comentarios que me dejes abajo en la caja de comentarios de este video. Recuerda dejar comentarios que aporten y contribuyan, puesto que cualquier comentario que contenga lenguaje vulgar, primitivo u ordinario será eliminado automáticamente, ya que lo que buscamos es aprender entre todos y el uno del otro. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible, para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram. Encontrarás en la descripción de este video los links directos. Acuérdate de que mi canal secundario, El Faraón Trainer, un canal dedicado a entrenamientos, rutina, alimentación y recuperación de lesiones, ya está disponible. Puedes suscribirte y hacer la solicitud del video que quieras recibir. Con ustedes se despide el Faraón y les desea un muy feliz fin de semana.